¿Sabías que es muy probable que uses fuentes de información en tu día a día y no lo sepas? Así es, desde un libro hasta una receta de cocina, las fuentes de información están presentes. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Son documentos de distintos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. En otras palabras, es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir los hechos y las bases del conocimiento. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Fuentes de información primarias. Las fuentes de información primarias son la información original, directa y no interpretada. Es decir, son datos recopilados de la fuente original que no han pasado por ninguna mediación o interpretación. Estos datos pueden incluir entrevistas, encuestas, observaciones directas, diarios personales, documentos oficiales y registros públicos, entre otros. Algunos ejemplos concretos de fuentes primarias son las actas de nacimiento, las grabaciones de audio o video de una entrevista, las fotografías originales, los documentos de una investigación, los estudios de casos y los experimentos científicos. Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias son aquellos datos que provienen de la interpretación y análisis de las fuentes primarias. Estos datos pueden incluir libros, artículos de investigación, informes, enciclopedias, diccionarios, biografías, tesis y otros textos escritos. Algunos ejemplos concretos de fuentes secundarias son los libros de texto, los ensayos académicos, los artículos periodísticos, los informes de investigaciones previas y las reseñas de libros. Fuentes de información terciarias. Por otro lado, las fuentes terciarias son aquellas que compilan información de fuentes primarias y secundarias para ofrecer un panorama general de un tema, pero no aportan información nueva u original. Estas fuentes suelen presentarse en forma de enciclopedias, diccionarios temáticos, atlas, bibliografías, guías de referencia y directorios. Algunos ejemplos concretos de fuentes terciarias son las enciclopedias o catálogos en línea, los diccionarios especializados, los atlas geográficos y las bibliografías temáticas. Para que esto quede claro, veámoslo en un ejemplo. Imagina que necesitamos recopilar información del 2019 sobre la producción de quinoa en las localidades de Puno y Ayacucho. ¿Qué fuentes de información podríamos usar? Una buena fuente primaria sería la página web del Midagri, pues en ella encontraremos la información que proviene de las estadísticas que dicha institución genera. Estos documentos contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido interpretada o adaptada por nadie más. Sin embargo, si quisiéramos encontrar información sobre el mismo tema en fuentes secundarias, podríamos recurrir a un libro, como un compendio estadístico o una página web que haya tratado esta información, como la página web de la Agencia Agraria de Noticias. Ambas son fuentes secundarias, porque constituyen un análisis y una réplica del documento oficial. Es decir, contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Por otro lado, si buscáramos fuentes de información terciaria para este tema, podríamos usar un catálogo en línea o un catálogo de base de datos. Ambos son guías que compilan información sobre las fuentes primarias y secundarias, pero no aportan información original, por lo que las consideramos terciarias. Como ves, existen diversos tipos de fuente de información y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, por lo que su uso dependerá del tipo de investigación que se esté realizando. Pero esto no es todo. Como sabrás, en Internet podemos encontrar muchísima información. Pero, ¿toda es confiable? Lamentablemente no. Por ello, es importante hacer un proceso de evaluación de las fuentes que usaremos, para asegurarnos que poseen información fidedigna y pertinente. Entonces, ¿cómo evaluamos la fuente de información que vamos a usar para confirmar que sea confiable? Hay 5 criterios que podemos utilizar para hacerlo. Confiabilidad, exactitud, vigencia, pertinencia y autoridad. Confiabilidad.
La confiabilidad se refiere a la capacidad de una fuente para proporcionar información precisa y coherente. Para evaluar la confiabilidad de una fuente, podemos preguntarnos si los datos que presenta son consistentes con otras fuentes similares y si se basa en investigaciones rigurosas y bien documentadas. Exactitud. La exactitud se refiere a la precisión de los datos presentados en la fuente. Para evaluar la exactitud de una fuente, podemos buscar evidencia que respalde los datos presentados y revisar si los datos son objetivos. Vigencia. La vigencia se refiere a la actualidad de la información presentada en la fuente. Para evaluarla en una fuente, podemos verificar si la información presentada es actual o si hay información más reciente disponible. Pertinencia. La pertinencia se refiere a la relación entre la información presentada en la fuente y el tema que estamos investigando. Para evaluar la pertinencia de una fuente, podemos considerar si la información proporcionada es relevante y útil para nuestro objetivo de investigación. Autoridad. La autoridad se refiere a la credibilidad y experiencia del autor o autores de la fuente. Para evaluar la autoridad de una fuente, podemos buscar información sobre la formación y experiencia del autor, revisar si el autor tiene publicaciones anteriores relevantes y revisar la bibliografía. Veamos algunos ejemplos de cómo llevarlo a la práctica. Vemos que la fuente es confiable y vigente porque muestra el dato del nombre de la revista y la fecha de publicación. Observamos la autoridad porque se puede identificar a los autores y a la institución a la que pertenecen. Sabemos que es pertinente porque posee un resumen o abstract y nos permite identificar si el artículo puede contribuir en nuestro trabajo o no. Vemos que es exacta cuando tiene fuentes que respaldan la investigación, es decir, las referencias bibliográficas. Ahora ya sabes cuáles son los tipos de fuentes de información y cómo evaluarlas. Pero, ¿dónde y cómo las encuentras? Lo más común es usar una búsqueda básica online. En este caso, colocamos el tema que buscamos en la barra y esperamos el resultado. Sin embargo, el reto con esto es la cantidad de información que puede aparecer, ya que va a dificultar tu evaluación de fuentes y el encontrar la adecuada para sustentar tu trabajo. Por eso, para hacerlo de forma correcta y eficiente, tenemos las estrategias de búsqueda de información. Estas nos permiten identificar procedimientos para lograr mejores resultados durante el proceso de recopilación de fuentes en el transcurso del desarrollo de las tareas, tesis, entre otros. A continuación, te enseñaremos cómo usarlas a tu favor. El primer paso es activar la búsqueda avanzada. Para hacerlo, tienes dos opciones. Opción 1. Ingresa al buscador de Google. Luego, haz clic en Herramientas. Revisa las opciones e ingresa a Búsqueda avanzada. Opción 2. Ingresa directamente escribiendo el link google.com/advanced search. Una vez que estés en esta página, podrás diseñar y aplicar las estrategias de búsqueda. Una estrategia usual consiste en 4 pasos. El primero es delimitar el tema. Aquí debes enfocarte en el tema de interés y especificar lo necesario, como la región en caso necesites información específica de un país o área geográfica, el idioma y el periodo de tiempo o última actualización para asegurarte que es información reciente. Asimismo, si deseas buscar en una página o dominio específico, puedes hacerlo en un sitio o dominio. Aquí puedes buscar en un sitio como wikipedia.org o bien limitar los resultados a un dominio como .edu.org.gov. El segundo paso para profundizar en las estrategias de búsqueda es seleccionar palabras clave, es decir, palabras relacionadas o sinónimos con los que podrías abordar el mismo tema. De esta manera, ayudarás al buscador a encontrar más información. Volvamos al mismo ejemplo y veamos las opciones que tenemos. En este paso, puedes elegir si quieres incluir palabras o frases en tus resultados o quitarlas de estos.
Para hacerlo, tienes las siguientes opciones. Todas las palabras. Los resultados incluyen todas las palabras que ingreses. Esta palabra o frase exactas. Los resultados incluyen una palabra o frase exacta que ingreses. Cualquiera de estas palabras. Los resultados incluyen al menos una de las palabras que ingreses. Ninguna de estas palabras. Los resultados no incluyen ninguna de las palabras que ingreses. Esto sirve para especificar en caso el tema pueda tener diferentes acercamientos. Números del. Los resultados incluyen un número entre los dos números que ingreses. Ahora, aún podemos ir más allá. El tercer paso en las estrategias de búsqueda es plantear la búsqueda. En este paso utilizamos diversos operadores. Estas son herramientas útiles para mejorar la precisión y relevancia de los resultados. Y hay 3 tipos de operadores que son comunes. Operadores de truncamiento, operadores de proximidad y operadores booleanos. Operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento amplían la búsqueda al permitir que se incluyan palabras similares o relacionadas que no están escritas exactamente como la consulta original. Algunos ejemplos comunes de operadores de truncamiento incluyen el asterisco y el signo de interrogación. Operadores de proximidad. Los operadores de proximidad se utilizan para recuperar todos los documentos que contienen la expresión. El más común son las comillas. Operadores booleanos. Finalmente, los operadores booleanos se utilizan para combinar o excluir términos de búsqueda en una consulta. Los operadores booleanos más comunes son AND, OR y NOT. El operador AND se utiliza para buscar resultados que contengan todos los términos de búsqueda. El operador OR se utiliza para buscar resultados que contengan al menos uno de los términos de búsqueda. Y el operador NOT se utiliza para excluir términos de búsqueda de la consulta. Una vez que tomas en consideración estos 3 primeros pasos, queda solo el último, que es ejecutar la búsqueda, analizar y filtrar la información que realmente sea de utilidad para tu investigación. Por último, te dejamos algunas recomendaciones generales que debes tener en cuenta al hacer las búsquedas. Ten en cuenta que una página web segura no pedirá información personal. La dirección URL debe iniciarse en HTTPS, protocolo seguro de transferencia de hipertexto. El responsable del sitio puede ser una persona o una institución con prestigio en la temática. Revisa siempre que no existan errores ortográficos en los contenidos, ya que esto indica poca confiabilidad y profesionalismo. Verifica que los enlaces funcionen correctamente y no envíen a información errónea. Recuerda analizar la extensión del dominio teniendo en cuenta que algunos dominios son señal de páginas intuitivas y poco confiables, con extensión internacional y libres de restricciones, como .info, .iz, .com, .net. Por otro lado, los dominios .org suelen estar asociados a organizaciones sin fines de lucro, pero el solo hecho de tener este dominio no indica que se traten de una ONG. En este caso, revisa bien la web. Los que sí son dominios confiables son los .edu, que usan las instituciones educativas, y los .gov, que son usados por instituciones gubernamentales. Y eso es todo. Si viste este video completo, ¡felicitaciones! Ahora sí, estás preparado para empezar a buscar fuentes de información que te ayuden a sustentar tus trabajos.